cuanto al diagnóstico de los problemas del sueño y del insomnio, el diagnóstico es principalmente clínico, médico. Es decir, lo primero que uno hace es hacer una entrevista adecuada con el paciente e incluso idealmente es importante obtener información de una persona cercana al paciente, sobre todo si es una persona que duerme con el paciente. La importancia de esto es que hay algunos problemas de sueño o algunas manifestaciones de los problemas de sueño que el paciente no es muy consciente o no alcanza a recordar y a veces la pareja o el compañero sí alcanza a darse cuenta, ¿sí? Entonces, en la entrevista con el paciente, normalmente lo que uno pregunta es qué tipo de problema está presentando, qué tipo de insomnio, cuánto tiempo lleva presentando este problema. Normalmente si el problema es más para quedarse dormido, si es para mantener el sueño, si se despierta muy temprano. Uno también pregunta, por ejemplo, qué cosas ha hecho el paciente para manejar el problema. Si ha buscado tratamiento, si se ha automedicado, qué cosas ha hecho por su cuenta. Uno también pregunta, por ejemplo, cómo son los hábitos y la higiene del sueño, que esto hace parte también del tratamiento del insomnio. Entonces uno pregunta si la persona tiene horarios regulares entre semana y fines de semana para irse a dormir, si duerme mucho de día, si hace siestas prolongadas. Uno pregunta cuáles son las bebidas o comidas durante el día, especialmente las últimas que ha tenido. Uno pregunta qué medicamento está tomando el paciente. Esto es importante porque hay muchos medicamentos que pueden interferir de manera negativa en el sueño. Y son medicamentos que son de uso frecuente. Por ejemplo, hay antidepresivos que pueden afectar el sueño, hay antihipertensivos que pueden afectar el sueño, hay medicamentos para el asma, por algunas enfermedades respiratorias que pueden afectar el sueño, hay antiinflamatorios, corticoides, medicamentos que se utilizan en el cáncer que pueden afectar el sueño. Entonces fíjense que de verdad el diagnóstico y una buena entrevista es importante porque hay muchos factores. Usualmente no es un factor único, es la mezcla de varios factores que pueden producir o empeorar los trastornos del sueño. Otras cosas que uno pregunta es, por ejemplo, el paciente qué hace cuando se despierta. Si se queda mucho tiempo dando vueltas en la cama, si se pone a ver televisión, si se levanta, qué tipo de actividades. Hay actividades que pueden servir y actividades que pueden empeorar los problemas de sueño. Cosas que uno le pregunta al familiar, que el paciente a veces no es consciente, si ronca, si el paciente hace apneas. Apneas es quedarse sin aire, quedarse sin respiración cuando uno está durmiendo. Si el paciente tiene episodios de sonambulismo, si habla dormido, si se mueve mucho, si mueve mucho las piernas. Todo eso son síntomas y signos que para uno como médico son muy importantes para hacer un adecuado diagnóstico del insomnio y de los problemas de sueño. Finalmente, si con la entrevista clínica no es suficiente o si uno sospecha cierto tipo de enfermedades, existen exámenes, especialmente un examen que se llama polisomnografía. Eso es un laboratorio de sueño. O sea, la polisomnografía es un examen donde la persona pasa la noche en el sitio donde le van a hacer el examen y mientras que está dormido, al paciente lo filman, al paciente le conectan algunos cables o sensores que miran la actividad eléctrica del cerebro, del corazón, mira aspectos de la respiración, de los movimientos, para mirar qué factores pueden estar influyendo o contribuyendo en el problema de sueño. En eso consiste la evaluación y el diagnóstico del insomnio.